la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un canal que promueve la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas con los personajes que son protagonistas y de vez en cuando una opinión personal sobre hechos relevantes tanto en el Perú como en el extranjero. Antes de empezar, les agradeceré compartir este diálogo abierto con la gente, el pueblo, los amigos, los colegas. Compartan con sus contactos para hacer cada vez más por la ciencia, porque ya, como ustedes saben, nuestro lema es, si no hay ciencia, no hay futuro. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, en primer lugar, he escuchado un programa bien interesante de este podcast El Librero, que ha tratado temas sobre nuestra soledad. Sí, hay un libro, varios libros sobre el tema, y me estaba pensando, ¿por qué tanto estudio a este aspecto de nuestra cultura peruana? Y por supuesto, siempre uno se refiere a experiencias personales, y de eso vamos a hablar, pero también una reflexión sobre lo que está pasando con nuestra presidenta Dina Boluarte, que a veces un poco se vuelve bastante fuerte, un poco agresiva contra los que la atacan, la acusan, en fin, los periodistas. Bueno, entonces, en primer lugar, la soledad. Hoy en día, ya los peruanos profundos de los Andes están prácticamente en todo lado, en Lima, en Trujillo, en Chimbote, en Nueva York, en París, y recién descubren, porque antes no se daban cuenta, de que son motivo de estudio. Eh, Cuando ellos estaban en su pueblito, no se daban cuenta de nada, puesto que para ellos era totalmente normal su vida, no, que no eran motivo de estudios, y que en su pueblo ser cholo era lo normal. Por ejemplo, en mi pueblo, para decirles lo que yo he tenido como experiencia, Salpo o Tusco, la libertad, en ese pueblo, la palabra cholo significaba un joven de 18 o 20 años, ¿no? Que era un buen cholo, además, un cholazo, ¿no? Una cosa juvenil, fuerte. Y es así como es que las familias se referían a cualquier muchacho como cholo, incluso los muchachos de la familia, ¿no? Por ejemplo, no era raro escuchar a mi abuelita que decía, busquen al cholo modesto. Entonces se trataba de su nieto más querido, creo que el ser más querido. En fin, yo vivía con ella, los otros nietos no vivían con ella. En fin, y de repente viajo a Chimbote, eh, entre cholos, porque Chimbote fue poblado por gente que veníamos de la sierra, casi todos, de la Anca y de la Libertad, y comenzó también a llegar gente del Callao y de la costa, sobre todo por la pesca. Ustedes saben que hubo un gran boom pesquero, ese boom pesquero que enriqueció a Banquero Rossi y compañía, y allí comenzamos a interactuar, como seguramente algunos que han leído a María Arguedas, José María Arguedas, pues se hablaba de zorro de arriba y zorro de abajo, ¿no? Y ahí ya un poquito que comencé a ver una división entre costeños y andinos. Había una cierta, le decían serrano a los que venían de la sierra y, y los serranos le decían costeños a los que estaban en la costa. O sea que era una especie de reconocimiento de dónde venía uno. Es como decir limeño
trujillano. No, tú eres serrano, que sí que has nacido en la sierra, tú eres costeño porque has nacido en la costa. Eres limeño, puneño, cusqueño, liberteño, lo que fuera. Hasta ahí todo normal. Vengo a Lima y también escucho eh, así frases que se dicen, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que en Lima no se escuchaba mucho la música andina. Llegué al Politécnico José Pardo, becado allí en La Victoria, y mis amigos eh, jóvenes de provincias eh, se comenzaron a juntar con limeños, porque el José Pardo también tenía alumnos de Lima, del Callao, etcétera. Había confrontación entre chimbotanos y chalacos, y los que veníamos de alguna manera de la cultura andina no congeniábamos mucho, mejor dicho, no es que no congeniáramos, sino que no nos gustaban las mismas cosas que los costeños. Nos íbamos, por ejemplo, a lo que en esa época existía, esa especie de la carpa, el Coliseo Nacional, para escuchar nuestra música. Y de repente, con el tiempo, me doy cuenta que había una, ¿cómo diríamos? Una especie de separación, como si fuesen dos países, los serranos, los costeños, los cholos, los no cholos. Y como científico, porque los científicos somos siempre científicos toda la vida, tenemos esa curiosidad, me, me empecé a preguntar por qué existe esa división. Francamente no me daba cuenta, no entendía. Lo que sí, cuando me pasé a la uni, me acuerdo claramente que mi profesor, el doctor Víctor Latorre, me preguntó cuando ya estaba avanzada, no, en realidad cuando yo estaba en París, cuando fui, él me visitó y me hizo una pregunta curiosa. Así me dijo: Modesto, hace tiempo que te quería preguntar esto, no me atrevía, pero ya eres científico, somos colegas, te pregunto lo siguiente. Cuando tú estabas en el primer año de universidad, tú venías de Chimbote, tú no te juntabas prácticamente con nadie, salvo con Víctor Coronel y unos tres más. Te notaba un poco discriminador. Entonces yo trataba de hacer memoria, ¿no? Efectivamente, me juntaba bastante con tres alumnos, no quiero decir su nombre, ¿no? Me parece innecesario, pero digo, sí, profesor, efectivamente me juntaba con tal, tal y tal y tal, porque eran los muchachos que estaban en los primeros puestos de rendimiento, ¿no? Uno había ingresado en primer lugar en el ciclo, en el año anterior, el otro tenía notas muy buenas en matemáticas, el otro en física, y bueno, yo como tenía amor por el estudio, la pasión, me juntaba con ellos porque aprendía algo de ellos, me enseñaban, y yo también podía decirles cosas, hacíamos ejercicios juntos. Pero nada más le digo, sí me hice porque otros muchachos limeños con pocos recursos, los limeños que habían nacido acá, pero de padres provincianos, más bien trataban de juntarse con la gente que tenía un poquito de recursos económicos, venían en automóvil, vivían en Miraflores, San Isidro, pero tú no hacías eso. Le digo francamente, profesor, en esa época no sabía qué era Miraflores ni San Isidro, para mí no había otra, otro lugar que viviera la Universidad de Ingeniería, la urbanización de Ingeniería, y mis anteojos, digamos, estaban situados, dirigidos a la gente que estudiaba, que hacía esfuerzo, nada más. Supongo que la gente que usted hace referencia no era tan concentrada en el estudio, no es que era discriminación, era simplemente los intereses. Y los chicos que usted me dice que trataban de juntarse, no, pues no. Pero justamente comencé a investigar el tema por curiosidad y sentí que efectivamente había una
discriminación, ¿no? Hacia los ciertos jóvenes, sobre todo a la gente que venía de Surquillo, eh, eran discriminados por lo de Miraflores. Comencé a ver esas cosas que no lo comprendía muy bien. ¿Por qué? Francamente, porque finalmente me notaba que no había gran diferencia entre ellos, salvo la, la- el interés por el estudio. Y se han escrito muchos libros al respecto, ¿no? Que yo puedo comprender que hay, pues, entre ellos, entre esa gente que se diferencia, hay algunos complejos, unos de superioridad, otros de inferioridad, no sé, pero con el tiempo también seguía descubriendo cosas. Cuando conocí al biólogo Ricardo Fujita, que es investigador de la Universidad San Martín de Porres, él me informó, me dijo que en el Perú todos, excepto, excepto aquellos cuyos padres recién han llegado de Europa, ¿no? Todos tienen genes originarios, o sea, son descendientes, yo siempre digo, descendiente de Mama Ocllo y Manco Cápac, con una mezcla muy leve, a decir verdad, porque imagínense si vinieron unos cuantos españoles, ¿no? No vinieron millones, y habiendo aquí 11 millones de personas, una participación muy leve, de modo que el Perú es un país principalmente, hasta no diría mestizo, bastante decir, porque es como echar 3 o 4 gotas de agua en una botella de vino, la botella sigue siendo de vino. Le ponen ya medio vaso de agua, mezclan con una botella de vino, sigue siendo vino. Eso es, nosotros somos principalmente originarios. Pero eso no significa también discriminar a la gente. La gente no tiene por qué discriminarse. No hay ninguna razón de hacerlo porque la única diferencia que hay entre las personas es su carácter, su amor al trabajo, al estudio. Eso es lo que le diferencia. Por supuesto, también hay algunos que tienen tendencias delincuenciales, ahí también hay diferencia. Hay estafadores, extorsionadores, estudiosos, empresarios. Esa es la única diferencia. Y ahora, en estos tiempos, la diferencia se está haciendo entre los que estudian y no estudian. Los que estudian en buenas universidades, es decir, aquellas que enseñan bien, con buenos alumnos. Porque también, ojo, aquí es muy importante decir que algunas universidades le llaman universidades elitistas. Para mí, la universidad más elitista que existe es la UNI, porque tiene exámenes rigurosísimos. Entra la élite de la nación, élite intelectual en resolver problemas. Esa es la única élite que debería contar. La otra élite, no sé, pues si tú tienes plata, vas a la universidad y por tener plata ingresas a cualquier universidad que además te aprueban de todas maneras, no sé a cómo se le puede calificar a ese tipo de personas. Pues, de repente le podemos llevar, vaya, élite económica, pero élite económica. Pues también hay élite deportista, élite de pintores, élite de albañiles, hay élite para todo. En fin, no hay razón entonces que en nuestro país haya discriminación. Y aquí viene la parte internacional. Está totalmente demostrado que los países que se cierran a la inmigración terminan en declive y aquellos que más bien se abren crecen cultural, científicamente. Es decir, ¿por qué hay intercambio y enriquecimiento de ideas? Por eso estoy convencido que nuestro país debe ser abierto la frontera. Yo estoy muy contento de que en el Perú haya confluido personas de América del Sur también, excelentes profesionales que han dado lustre a las instituciones peruanas. Muy bien, por eso me preocupa Estados Unidos por los estadounidenses, porque tienen un presidente que los va a llevar
a problemas realmente imprevisibles. Si se cierra y comienza a pelearse con todo el mundo, pues le va a pasar igual que las personas del barrio que se pelean con todo el mundo, ¿no? Nadie le quiere hablar, mientras que hay otros países que se abren y esos son los que van a crecer y van a tener empatía mundial y los vamos a admirar. Lo dejo ahí, pasamos al otro tema. Es preocupante que la presidenta Dina Boluarte últimamente está saliendo a hacer declaraciones bastante duras contra la prensa, contra la gente que supuestamente la está atacando, la está criticando, etcétera. Bueno, ella debe recordarse, o debe recordar que cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo, a Pedro Castillo no solamente lo paraban atacando la prensa, sino el Congreso lo atacaba y lo quería vacar, no lo quería ahí en Palacio. Y por supuesto lograron que se vaya, ¿no? Ella sabe eso, entonces no debe estar sorprendida que el cargo de presidente o de ministro son cargos que atraen a los críticos, sobre todo la prensa. La prensa vive de la crítica, presidenta Boluarte. Mientras más confrontacional, eh, mientras dice la mayor cantidad de palabras duras, lo más dura que puede legalmente contra el presidente o el ministro o el alcalde, más van a recibir audiencia, ¿no? Los, eh, los, la gente que opina en las redes sociales, que tienen su canal YouTube y todo lo demás, que atacan duramente, incluso diciéndole palabras fuertes, ¿no? Tienen cualquier cantidad de seguidores, ¿no? Em, pero el político tiene que saber que eso es normal y si no tiene ningún problema, ninguna, está seguro de su comportamiento, de su propio comportamiento, la justicia va a terminar por absolverlo y no tiene por qué preocuparse. Tiene que estar tranquilo, decir, dejar que hablen y hacer mejor su trabajo, porque si comienza a contestar, lo único que va a lograr es que la repliquen, enfaticen más, digan, mire, se ha picado, etcétera, etcétera. O sea, enfrentarse a la prensa francamente, es perder, y perder ante la opinión pública, ¿no? Esa famosa frase, el que se pica pierde, es evidente. De modo que recomiendo a la presidenta Boluarte de tranquilizarse. Además, si es que ella tiene las cosas transparentes, sin haber eh, realizado algo que pueda ser ilegal, lo mejor que puede hacer es decir su verdad, así, íntegra, eh, completa, contar toda la verdad, porque justamente si uno no ha hecho nada malo, decir la verdad es la mejor defensa. La mejor defensa es decir la verdad. A mí también, como presidente del IPEN, como ministro, me han acusado. Yo he dicho completamente de A a Z, esto ha sido así, 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 y los fiscales ni siquiera me han acusado ante la justicia porque se han dado cuenta en primera instancia que todo estaba claro y que eran acusaciones interesadas. Nunca me puse a pelearme con el que me criticaba. ¿Por qué? Si tengo la conciencia limpia. Yo digo mi verdad completa y por supuesto si ustedes ven en la prensa todo lo que me han dicho y me han acusado de todo, pero en este momento ningún fiscal me ha llevado a justicia. En toda la historia de funcionario público, que ya es mucho tiempo, me han acusado de todo, pero ningún fiscal me ha llevado a proceso.
Para mí es una gran alegría, una gran tranquilidad no haber cometido actos fuera de la ley. Y estoy con la capacidad de decir siempre la verdad de mis actos y esa verdad se puede comprobar. Los fiscales hacen su trabajo porque de lo contrario están también en falta. La Contraloría está en la obligación de atender cualquier denuncia para esclarecer los hechos, porque si no, ¿para qué está Contraloría? El periodismo está para buscar la verdad, porque son investigadores. Es como yo soy científico, los científicos estamos obligados a investigar cuál es la verdad de un hecho. De modo que, señora presidenta, recomendación de un modesto servidor y alguna vez colega, tranquila, no le va a pasar nada porque usted no ha hecho nada, es una mujer, digamos, correcta, como usted sabe, ¿no? Aunque la gente puede pensar lo contrario, si usted está limpia de polvo y paja, diga la verdad y ahí va a callar la boca a todos y deja que los fiscales busquen lo que quieran. De lo contrario, señora presidenta, usted está dando muestras de temer algo y eso es una mala señal que crea inseguridad entre los peruanos y, por supuesto, entre las empresas. Para terminar, amigos, estoy muy contento de comunicarles que hoy día en la Universidad Nacional de Ingeniería ha tenido lugar lo que le llaman guachafamente, le llaman Open Day. Open Day, mamma mía. Yo cada vez que escucho esas palabras eh, me incomodo. Open Day, imagínate. No, no, yo en mi niñez, en mi adolescencia, hablábamos de puertas abiertas en el Politécnico Nacional del Santa. Ahí estábamos, puertas abiertas de la planta siderúrgica, puertas abiertas, sabíamos que estaban abiertas para poder entrar todos. Ahora es Open Day, por favor, a todas las instituciones del Estado, por lo menos, eh, no exageren. Nosotros tenemos el quechua y el español, pueden usar si quieren el quechua, pero ¿por qué usar el Open Day? ¿Ah? También, ojo, alguna vez escribí un artículo en El Comercio, o en La República, no sé más. Hace mucho tiempo que he dejado de escribir en esos periódicos, que, pero se llamaba No todo es inglés. Y ahí me hacía mucha, tenía, me hacía reír bastante lo que yo escuchaba, ¿no? Yo recién regresaba de Francia, de mis estudios, y escuché en radioprogramas del Perú un, em, ¿cómo diríamos? Un presentador de noticias que decía, se ha descubierto una estrella en el Mundial en el 82, no sé quién fue dónde fue el Mundial, creo que en España, una nueva estrella del fútbol, Michael Platini. Dije, pucha, Michael Platini, ¿quién será Michael Platini? Y de repente veo el periódico y era un francés, Michel Platini, que en francés se pronuncia así, Michel Platini. Pero si nosotros leyéramos su nombre como si fuese escrito en español, sería Michel Platini. Michel Platini está mucho más cerca de la realidad que Michael Platini, que no tiene nada que ver. O sea, la guachefería de estar usando palabras extranjeras, a veces nos hace quedar en ridículo. No pasemos el ridículo, porque además no sé si pronuncio bien yo Open Day, pues a veces pronunciamos mal. Queremos darnos no sé qué queremos darnos, pero hacemos mal. Para terminar, en este campo. También en ese artículo escribí el hecho que una señora le preguntó a su hijo, que supuestamente estaba ya en el colegio, sabía inglés, y le decía, mira, quiero poner a mi hijito menor un nombre bonito que sea de extranjero, caray.
Y me suena bien Paul. Paul. Ah, sí, le dice a su hijo, está bonito. Le puso Paul, pero dijo, pero Paul es extranjero, no es una palabra en castellano, no puede ser P-O-L. P-O-L, Paul, no, no, tienen que ser con dos O's. P-O-O-L, que en inglés significa piscina. O sea, por la guachefería de poner un nombre extranjero, terminó poniéndole como nombre a su hijito, a su, a su hijito, piscina. No me puedo, no puedo evitar contar la tercera, ¿no? Una amiga tuvo una hijita y quería también ponerle un nombre extranjero, pero que no sea pues inglés. Dijo, "Ah, voy a ponerle un nombre ruso". Y buscó nombre ruso que sonaba ruso y le puso a su hijita Petrushka. O sea, suena bien. Es ruso, Petrushka. Pero Petrushka es el diminutivo de Pedro. O sea que a su hijita le había puesto Pedrito. De modo que Open Day, por favor, puertas abiertas y no cometan el error de poner nombres extranjeros a sus hijos, eh, como los Johnny, ¿no? Mi amigo Johnny Lescano tiene un Johnhi, que no es pues en inglés, no, es un invento de palabras. Nosotros está con Yoni latina, es decir, la palabra Johnny se ha escrito de tal cantidad de forma, de tal variedad que no se parece ninguna a la que corresponde en inglés. Ven, amigos, entonces tengamos cuidado. Muy bien, antes de irnos y agradecer a todos ustedes, comuniquen a sus amigos que estamos siempre a las 7, salvo que tengamos algo que hacer urgente, siempre estamos con ustedes y por supuesto antes de irme les digo, hagan like, compartan con sus amigos para hacer más en la ciencia. Acuérdense que organizamos el Encuentro Científico Internacional, está en esieperú.net y voy a ver algunas preguntitas para nuestros amigos. Ah, Crimac, buenas noches, estimado Modesto. Carmen Avelino, buenas noches, doctor Montoya. María, buenas noches, doctor Modesto, caray. Pero la pregunta, por favor, a ver. Humberto Catacora, doctor Montoya, buenas noches. Felicitaciones a la UNI por mantener el examen de admisión y el nivel de la educación universitaria. Universidad de élite. Carmen Avelino, doctor, viví muchos años en Europa, a ellos les encantan nuestros rasgos andinos. Actualmente casada con un alemán. Ah, Carmen Avelino, bueno, este es algo que ya yo conozco pues bastante, ¿no? Me hace reír las preguntas. Disculpe que me ría, pero acá en Perú, los rasgos andinos pues no están muy, ¿cómo diríamos?, valorizados en ciertos medios que no son andinos, es normal, ¿no? Hay lugares que no les gustan los andinos, pero en Europa tienen bastante éxito. Acá le voy a contar una anécdota real. Una vez subí al avión para ir a Alemania, me iba a Luxemburgo, tenía que bajar en Luxemburgo y al lado mío se sentó una chica de unos 20 años, lloraba la pobre. A mí me preocupa qué pasa con la chica que llora tanto. Y le digo, ¿qué pasa? Por favor, tranquilícese. No, es que estoy dejando a mi novio y, y me voy a ir a trabajar a Alemania y yo no puede ser que me separe, no he podido viajar. Le digo, ¿por qué te preocupas? Cuando tienes el trabajo lo llevas y eso, fácilmente lo llevas. Sí, pero le extraño mucho, no sé cuánto. Bueno, llegamos a Luxemburgo, también iba a Alemania, nos intercambiamos teléfonos para ver de vez en cuando si nos pasaba algo a su teléfono. A los, a los 2 meses la llamo para ver si había sobrevivido y le digo, hola, ¿cómo estás?
¿Estás mejor? Sí, sí, me dice, estoy mucho mejor, me voy a casar, dice. ¿Trajiste a tu novio? No, me dijo un alemán, me sedujo. O sea que lloró realmente por su novio peruano, pero allá se encontró un alemán que la sedujo, imagínense. De modo que siempre allá veo que rápidamente hay parejas así, como también la hermana de un amigo que se fue a visitar a familiares en París y, por vacaciones y que se quedó hasta ahora, está ahí casada. Hay varios uf, cualquier cantidad. Efectivamente, en Europa no hay el racismo que se vive acá en el Perú. Muy bien, de modo que felicidades, Carmen Avelino. eh, Marco Alcántara, Dina Espinocha. Bueno, yo no sé, pues lo único que digo es que si no, si tiene toda la verdad de su parte, debe decirla para evitar tanta habladuría. Eh, Muy bien, ok, entonces con eso terminamos. Les agradezco mucho. Tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos mañana a las 7. Y no se olviden, compartan este video para hacer más por la ciencia. ¿Ok? Chao, chao, nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.